Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva sesión del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Eh, Estamos iniciando el módulo 2, que es la protección y defensa de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas en el marco de la gobernanza global. Y este año particularmente lo vamos a enfocar en niñez, adolescencia y mujeres, que es pues el paraguas del diplomado. Hoy tenemos una sesión con American Civil Liberties Union, que es una organización con sede en Estados Unidos, que se dedica básicamente a la protección y defensa de derechos humanos a través del litigio estratégico y es de los principales bufetes en Estados Unidos, que ha logrado ganar, detener órdenes ejecutivas en la actual administración. Y bueno, pues son un referente a nivel mundial de protección y defensa de los derechos civiles de las personas desde hace muchísimos años. El día de hoy tenemos con nosotros a Esmeralda Flores. Ella es integrante de ACLU San Diego. Y antes de darle la palabra a Esmeralda y poder presentarla mucho más formalmente, vamos a dar rápidamente la palabra a cada una de nuestras sedes remotas en Estados Unidos. Bueno, sabemos que están aquí en la sede presencial, todas las personas, las vemos. También sabemos que están nuestras compañeras y nuestros compañeros acá en línea. Queremos ver a nuestras sedes remotas, a ver si sí están. Entonces le voy a dar la palabra a nuestra sede en Centroamérica, nuestra sede en Tegucigalpa, Honduras. ¿Cómo están por allá? Hola, un gusto saludarles aquí desde Honduras. Ahorita pues, nos han quedado mal, algunos de los compañeros no han llegado a clases, pero entusiasmadas, comprometidas y agradeciendo sobre todo la oportunidad de adquirir conocimiento sobre todos estos compañeros y compañeras que están tan involucrados, visibilizados con el trabajo y la construcción en el tema de migración. Muchísimas gracias y un saludo desde Honduras. Muchas gracias, saludos allá. Bien. Díganles al resto de la sede que vimos que no llegaron puntuales, pero que los esperamos. Que ya los vimos. Gracias. Bueno, ahora me voy a Estados Unidos, a nuestra sede en el Hospital Comunitario Saint Anthony en Chicago, Illinois. ¿Cómo están en Chicago? Sí. ¿Tiene el micrófono apagado allá en Chicago? Bueno, vemos que están. Muchísimas gracias. Tienen apagado el micrófono. Hola. Bueno, allá se ve que hay más cuerpos en la sede. Muchísimas gracias. No los escuchamos, pero, pero vemos que están ahí. Esperemos que puedan prender el micrófono para la ronda de preguntas. Muchos saludos a todas y a todos por allá. Bueno, me Gracias, hasta luego. Bye. Finalmente, adiós. Bye. Bueno, me quedo en Estados Unidos No, a nuestra... ahorita. Ahora apaguen el micrófono en Chicago. En el Consulado General de México en Phoenix, por favor. ¿Pueden abrir micrófono y cámara? Bueno, parece ser que allá en Phoenix más bien se nos movieron de la sala. Ajá, lo estamos viendo. ¿Ahí va? Hola. Hola, bueno, ahí también. Falta quórum. Sí, no se han incorporado los compañeros, andamos como siempre corriendo, es nuestra vida diaria aquí en el consulado, pero ya aquí estamos. Saludos a todos. Bueno, saludos y allá, nos mandan una foto cuando ya estén todos. Bueno, me quedo en Estados Unidos, en el Consulado General de México en Dallas, Texas, y tengo entendido que el día de hoy nos acompaña además el cónsul general. ¿No está? No, era el plan que estuviera y lo atraparon en una reunión. Estaba súper emocionado de venir y saludar a todo el mundo, pero lo atraparon en una reunión y no nos va a acompañar. Lo lamento mucho, pero es un gusto verlos. Bueno, bueno, ahí ya ni modo. Bueno, saludos al cónsul de la Torre. Claro que sí. Ay, aquí está, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Esa es la cámara. Hola. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Hola.
Hola, perdón por la llegada tarde y corriendo. Entiendo que la mayoría de los titulares ya tuvieron la oportunidad de platicar con las sedes remotas. Nosotros fuimos pioneros desde un principio en apoyar esto. Yo personalmente admiro mucho a Helio Villaseñor, todo lo que ustedes hacen en Iniciativa Ciudadana. De verdad que creo que está modificando la manera en que vemos las políticas públicas en México, no empujadas nada más desde el gobierno, sino también como sociedad civil. Juntos avanzamos, solitos no hacemos nada. Así que yo de verdad aprecio estos esfuerzos, me siento muy orgulloso de nuestra sede remota. Aquí está nuestra sede remota de este lado. Les debía este saludo y lo estoy dando en este momento. Perdón por llegar tarde. En verdad me siento muy orgulloso de ser parte, insisto, me siento un poco pionero de estos esfuerzos de hace mucho tiempo y como sede tenemos aquí 5 mujeres y un hombre que le echan muchísimas ganas a este evento. En el contexto en el que estamos, además, es fundamental el tema que estamos tratando, porque reitero, no se trata nada más de aprender o de interactuar, sino de generar juntos políticas públicas, y eso es lo que creo que estamos haciendo gracias a ustedes. Y ya hablé lo que tenía que hablar. Perdón por la llegada tarde y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y soy Paco de la Torre, cónsul general de México en Dallas. Se me olvidó. Sí. Muchísimas gracias, cónsul. Por aquí esperamos verlo en alguna otra sesión del diplomado. Muchas gracias. Saludos. Esmeralda está también, ¿verdad? ¿Sí? Esmeralda, sí. Saludos. Ya te vi, ahí estás. Listos. Bye a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, regreso a México, a Tijuana, Baja California, a nuestra sede en la Casa del Migrante. Ahí sí pueden prender micrófono y cámara, por favor. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos listas con mi compañera Luisa y Betty esperando a las demás compañeras. Diles que ya los estamos cachando, que te están agarrando sus 15 minutos tarde. Sí. Muchísimas gracias, Marijo. Un abrazo. Bueno, regreso a Estados Unidos, al Consulado General de Tucson, Arizona. Adelante en Tucson. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy bien, andamos por aquí. Ahorita no estamos completos todos, estamos esperando, andan en un evento el resto del consulado, pero seguimos esperando a que lleguen. También les quiero presentar a una nueva integrante del equipo que se va a unir con nosotros al diplomado. Es Patricia Guerra, que a partir del día de hoy estará aquí presente con nosotros. Hola, ¿qué tal? Saludos ahí a las sedes. Perdón, ¿no te escuché? Qué gusto estar aquí con ustedes, es un honor. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bienvenida. Te esperamos escucharte en la ronda de preguntas. Ok, claro. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ya llegó. Pues que tú entonces ya tienen el 80% de sus sedes. Pero en Tijuana son 15, entonces ahí nos falta. ¿Estarán listos en Morelia, Michoacán? Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Hola, muy bien, aquí desde el Centro Nicolaita de Estudios Migratorios, esperando también a que lleguen los compañeros. Muy bien. Bueno, pues muchos saludos a la bellísima Morelia, Michoacán. Saludos. Y bajo y me quedo en la Perla Tapatía. ¿Cómo está en nuestra sede de FM4 Paso Libre en Guadalajara, Jalisco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, ya casi listas todas y nada, muchos saludos. Muchos saludos. Saludos a todas también las que están aquí presentes. En Guadalajara no se ven, pero se sienten. Se siente ahí. Aquí están presentes. La sede está presente. Muchas gracias, un abrazo. Las esperamos en la ronda de preguntas. Bueno, adiós, Guadalajara. Allá me regreso al Consulado General de San Diego, California. Justo Esmeralda también está en San Diego, entonces ahí. Diego. San Diego a la 1. ¿No está? San Diego a las 2. No, pues se nos movieron ahí en la sede de San Diego. ¿Estarán listos en Chihuahua? Listos y listas. Bueno, es la mitad del grupo. Les dije, vénganse atrás de mí porque siempre me ven a mí solo y van a pensar que estoy falsificando firmas.
Sí, más o Pues un menos. Ahora gusto que lleva el estar torneo en con esta ustedes. sesión otra vez y saber que comparte Esmeralda el caso tan importante que ganaron allá. Muchísimas gracias y muchos saludos hasta Chihuahua, Chihuahua. Cariños a todos. También en Chihuahua son poquitos en la sede, entonces está en la mayoría. Bueno, me quedo ahí. Ya veo que está lista nuestra sede en Las Vegas, Nevada. ¿Podrían abrir micrófono, por favor? ¿Está abierto? Ya. Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos desde Las Vegas. Aquí estamos. Ya está la presidenta de la Federación Ciudad de México en Las Vegas, Mari Reyes, un servidor presidente de Life for Luis. Con gusto y siempre absorbiendo toda esa información para poder sacar este diplomado adelante. Muchas felicidades a todos los que están conectados y pues bienvenidos a iniciar este día de diplomado. Los esperamos en la ronda de preguntas. Saludos allá y también nos faltan algunas personas en la sede. Sí, están llegando. Están por llegar. Bueno, también sé que podrían, por favor, todas las sedes cerrar micrófonos y cámaras, se los agradecería un montón. También sé que llegó nuestra sede en Los Ángeles, California, sé que está nuestra sede en San Diego, Texas, en San Diego, California, disculpen ustedes, sé que están, pues, nuestra sede en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, sé que está nuestra sede en Saltillo, sé que está nuestra sede en Tapachula, y sé que también están conectadas y conectadas nuestras más de 100 participantes en las diferentes partes de México, de Estados Unidos y de Centroamérica, y una que otra que tenemos allá en Europa. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta muy bonita sesión del diplomado en primeros auxilios psicológicos para personas migrantes. Voy a leer acá un poco brevemente la semblanza de Esmeralda. Esmeralda trabajó durante 4 años como parte del equipo jurídico para el programa de defensa e incidencia binacional en la Casa del Migrante de Tijuana. De hecho, ella estuvo donde está la sede ahora mismo, en la Casa del Migrante. Su trabajo estuvo enfocado en la documentación de violaciones a derechos humanos civiles y de casos de separación familiar ocasionados por las deportaciones. En 2013 tuvo la oportunidad de presentar un amicus curiae en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Esmeraldas de Tijuana, y tiene un entendimiento multifacético de la situación en la frontera México-Estados Unidos como resultado de su experiencia profesional y personal, con una visión integral de las necesidades e injusticias que afectan a los migrantes en lo individual y en las políticas públicas. Como yo les decía, Esmeralda es parte de American Civil Liberties Union en la sede de San Diego, y bueno, ACLU es de las principales organizaciones en Estados Unidos referentes en el tema de protección de los derechos civiles de las personas. Es la segunda vez que ACLU participa en el diplomado, es un gran gusto tenerle, y Esmeralda adaptó esta sesión exclusivamente para compartirnos qué es lo que está pasando en el tema de los niños migrantes, de la niñez migrante en Estados Unidos. Entonces, pues muchísimas gracias, Esmeralda, por estar con nosotros. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Como mencionó Asidet, mi nombre es Esmeralda Flores. Yo trabajo para la Unión Americana de Libertades Civiles en San Diego. Nosotros somos una organización civil sin fines de lucro en Estados Unidos. Tenemos presencia a nivel nacional. Fuimos fundados desde hace bastantes años y trabajamos en varias áreas, desde la comunidad hasta los tribunales y la legislatura en Estados Unidos, para garantizar que las personas tengan acceso a todos los derechos que la Constitución les otorga, sin importar su estatus migratorio. Siguiente. Nuestra organización ha hecho bastante trabajo en favor de los migrantes. No somos una organización basada exclusivamente a lo que es migración. Sin embargo, como mencioné, tenemos varias oficinas en el país, y nosotros desde San Diego y los afiliados, las otras oficinas en California, estando basadas aquí, siendo frontera, obviamente es una gran prioridad para nuestra oficina el trabajo en favor de la comunidad. Nosotros contamos con una oficina, con un proyecto nacional de los derechos de las personas migrantes. En el caso de California, tenemos 3 oficinas, una en San Diego, una en Los Ángeles y una en San Francisco.
Las 3 trabajan en el área de migración, entonces, y cuando decidimos trabajar juntos en algún proyecto, en alguna situación en particular, decimos que trabajamos como ACLU de California, pero no hay una oficina como tal que sea general. Además, dentro de nuestra oficina en San Diego tenemos basado el proyecto de litigio fronterizo. Ese proyecto se dedica a monitorear las actividades de patrulla fronteriza y de los oficiales de CBP en los puertos de entrada oficiales en la frontera sur de Estados Unidos con la frontera norte de México. Otro de los esfuerzos que tenemos actualmente es la red de respuesta rápida. Es una red que se creó a nivel del condado de San Diego como respuesta a la necesidad de la comunidad, porque justo después de las elecciones hubo bastantes reportes de actividades de inmigración en nuestras comunidades y había mucho miedo y mucha mala información. Entonces decidimos crear este esfuerzo con más de 40 organizaciones en San Diego, que tiene por propósito tener una línea abierta a las 24 horas para que las personas puedan reportar actividad de inmigración, sobre todo en situaciones de emergencia o de algo que esté sucediendo en ese momento o que sucedió durante las 24 horas antes. También tenemos nuestra organización a nivel tanto San Diego como a nivel nacional. Hemos desafiado bastante algunas leyes antimigratorias como la SB 1070 en Arizona y la SB 4 recientemente en Texas. Hemos luchado en contra de los centros privados de detención y las condiciones que proporcionan a las personas migrantes. Hemos luchado en favor también de la ciudad de santuario. Hemos protegido la información privada de Dreamers y de los papás cuando algunos de ellos alcanzaron a aplicar para DAPA hace algunos años. Continuamente estamos denunciando violaciones al debido proceso. Uno de los casos más emblemáticos fue López Venegas, que fue un acuerdo que se llegó con el gobierno y que se trataba de cuando los oficiales de inmigración presionaban a las personas para que firmaran una salida voluntaria, dándoles mala información, diciéndole que sus hijos los iban a poder pedir porque eran ciudadanos, a pesar de que el niño o niña tuviera 5 años y no los pueden pedir hasta que tienen 21 años. En algunos casos los amenazaban con que si no firmaban iban a mandar a sus hijos al sistema de cuidado infantil. Algunos inclusive fueron amenazados o intimidados físicamente. Entonces se llegó a un acuerdo con el gobierno y se permitió que las personas que calificaran, fue una demanda colectiva, pudieran regresar a Estados Unidos y como si esa salida voluntaria no hubiera pasado, para que pudieran luchar por su situación migratoria, porque eran casos que si hubieran ido ante un juez federal de inmigración, muy probablemente hubieran obtenido algún alivio para permanecer en Estados Unidos. Fue un trabajo de muchos años y se logró que regresaran casi 90 personas a Estados Unidos, pero también fue muy limitado, solo aplicó para personas que recibieron esa salida voluntaria en lo que fue el sur de California, no era a nivel nacional, y tuvimos cortos periodos y fechas límites por parte del gobierno para someter aplicaciones y hacer todo lo que necesitábamos en México para tratar de que las personas se comunicaran con nosotros y nosotros poder ver si calificaban o no, pero finalmente sí regresaron alrededor de 90 personas a Estados Unidos. Y también tenemos el caso Franco, que es para personas que tienen problemas de salud mental. Tienen que recibir una asesoría legal, no pueden pasar por el proceso migratorio de manera con falta de esa representación legal, precisamente por esa situación mental que ellos tienen. Ese es un poquito igual más complicado y tampoco aplica a nivel nacional. Y también tenemos el proyecto de los veteranos deportados, que son personas en su mayoría que fueron residentes permanentes en Estados Unidos o que tenían la Green Card, hicieron lo que fue el servicio en Estados Unidos, después de regresar, como le pasa a la gran mayoría de los veteranos, tienen problemas para adaptarse a la vida civil. Algunos de ellos desafortunadamente se meten en problemas y como muchos confundían el juramento de servir en las Fuerzas Armadas con lo que es
el juramento de ciudadanía. Algunos pensaban que iban a obtener la ciudadanía automáticamente porque estar en el servicio militar en Estados Unidos permite que las personas puedan acelerar su proceso de ciudadanía. Sin embargo, muchos de ellos no empezaron el proceso porque pensaban que era automático, o algunos de ellos empezaron la solicitud pero nunca le dieron seguimiento, o muy probablemente su superior, alguna persona, tampoco hizo el trámite formalmente. Entonces tenemos este proyecto, sabemos que hay más de 200 veteranos deportados, no solo en México, están en muchísimos países, pero sí hemos visto que la mayor concentración es de mexicanos. Siguiente. Bueno, y entonces también para aclarar, porque nos pasa mucho, nosotros no somos abogados de inmigración. Los abogados que trabajan en nuestras oficinas son constitucionalistas, en su gran mayoría. Entonces nosotros no realizamos trámites migratorios como peticiones familiares o de visas o de permisos especiales, o tampoco llevamos casos laborales donde el empleador se está aprovechando de la situación migratoria de la persona, y tampoco hacemos casos por compensación monetaria por daños cuando hubo una violación. Los hemos hecho, pero son casos muy, muy excepcionales, no es una práctica que tenemos como organización. Pero lo que sí hacemos en lo que es la parte de litigio de nuestra oficina es lo que llamamos litigio de alto impacto, que en su mayoría son demandas colectivas o aquellos casos que presentan una violación sistemática y que el resultado de llevar el caso a corte va a beneficiar no solo a la persona que lo está haciendo, sino va a beneficiar a un grupo de personas o va a crear un cambio en la práctica de ciertos procesos. Y unos ejemplos es como, por ejemplo, lo que fue López Venegas o Franco, que también requirió que cambiaran ciertos procedimientos y ciertas políticas que tenían las agencias de migración, y más recientemente lo que es separación familiar, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiente. Entonces, el día de hoy les voy a hablar un poquito sobre las órdenes ejecutivas para dar un poco de contexto que se han expedido durante la administración del actual presidente. Vamos a hablar sobre el reporte de ACLU y la Universidad de Chicago sobre abuso a menores, otro reporte donde se indica que migración supuestamente perdió a algunos menores. Vamos a hablar de la nueva política de cero tolerancia que ha tenido como consecuencia la separación de familias, que es lo que ha llamado la atención de todas las personas a nivel mundial, pero también ha tenido otras consecuencias como la operación Streamline, y de la cual también vamos a hablar, y algunas otras políticas migratorias o acciones que han pasado durante la administración en el tema migratorio. Entonces, siguiente, vamos a hablar ahora de lo que son las órdenes ejecutivas. Como vemos en pantalla, tenemos tres principalmente que afectan lo que es migración en Estados Unidos. La primera es seguridad fronteriza y control migratorio. La segunda es aumentando la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos. Y la tercera, protegiendo a la nación de la entrada de terroristas a Estados Unidos. Siguiente. Como podemos ver, siguiente. Entonces, una de estas órdenes ejecutivas lo que propone o lo que tiene como por objetivo es la creación del muro con la frontera de Estados Unidos y México. Termina la política que había existido antes de Catch and Release, que prácticamente era, tenían la facultad las autoridades de, si la persona no era de alto riesgo o algo por el estilo, por lo general eran puestas en libertad y se les daba alguna fecha para que regresaran a presentarse con migración, o eran políticas nada más donde se les procesa en 1 o 2 días rápidamente a las personas y son enviados, en su caso, de la frontera sur, en su mayoría a México. Por la cercanía es un proceso mucho más rápido. Entonces ahorita la política prácticamente es de detener a todas las personas a menos que haya alguna excepción para los casos. También pretende aumentar en 5,000 los agentes de patrulla fronteriza. Regresa el programa 287G, que es una colaboración que se tiene entre las oficinas federales, agencias federales de inmigración y las
agencias locales como la policía y los sheriffs, para que algunos agentes dentro de algunos agentes locales puedan fungir como agentes federales de inmigración. Y también atenta contra el asilo porque pretende mencionar o pretende llevar la idea a cabo de que muchas personas hacen fraude, entonces reducen los números de solicitantes de asilos que se van a permitir. Siguiente. La segunda orden ejecutiva que se firmó aumenta en 10,000 agentes la capacidad de ICE, sanciona a la ciudad de Santuario, dice que les va a quitar fondos, etcétera. Elimina lo que es el programa de prioridades de deportación que se tenía bajo la administración de Obama y reinstala el programa de comunidades seguras. Crea una oficina de atención a víctimas de crímenes cometidos por personas migrantes y aumenta las prioridades de deportación, como mencioné anteriormente. Entonces, cualquier persona que haya sido condenada de algún crimen o que hayan sido siquiera acusadas de cualquier crimen podrían llegar a ser deportadas, y aquellas personas que según el criterio de la agencia de migración sean una amenaza de seguridad pública para el país. Entonces, la tercera orden ejecutiva es básicamente lo que hemos conocido como la prohibición musulmana, que restringe a ciertos países de entrar a Estados Unidos y también es lo que hemos visto en las noticias el año pasado, donde muchísimos abogados fueron a los aeropuertos internacionales a tratar de apoyar a esas personas. También tenemos, y bueno, ya pasando a lo que es el siguiente tema en cuanto al reporte que hizo nuestra organización a través del proyecto de litigio fronterizo que mencioné anteriormente, en conjunto con la Universidad de Chicago, se obtuvieron a través de peticiones de acceso a la información pública, que aquí en Estados Unidos le llamamos FOIA, a través de varias peticiones y de litigio para obtener esa información, porque el gobierno también se quiso negar a entregar esos documentos. Finalmente los recibió nuestra oficina más de 60,000 páginas de documentos que tuvimos que analizar, el equipo legal tuvo que analizar, y finalmente se hace este reporte donde se indica varias cuestiones muy problemáticas para el trato que reciben los menores que están en custodia con las agencias de inmigración, principalmente lo que es CBP y patrulla fronteriza. Y, por ejemplo, se obtuvieron récords de casos de acoso o agresión sexual, de abuso físico, abuso verbal, malas condiciones, obviamente, en los centros de detención, las famosas hieleras, que ya sabemos que son lugares donde el aire acondicionado lo ponen demasiado alto para que las personas no estén confortables, y personas o menores más bien que han sido detenidos por más de 72 horas cuando las personas no deben de permanecer más de 72 horas en custodia de patrulla fronteriza o de CBP. Siguiente. El segundo, nosotros no estuvimos involucrados directamente, pero hubo un reporte que también tuvo mucha atención a nivel nacional, donde se decía que el gobierno había perdido a menores. Entonces lo que pasó no fue exactamente que perdió a menores, sino que hay muchos menores que son puestos en custodia de lo que llaman patrocinadores aquí en Estados Unidos, y puede ser que son menores que han llegado solos a la frontera. Entonces muchos de ellos son de origen centroamericano, pero no quiere decir que estaban perdidos, sino que si están con su patrocinador y el gobierno hizo una llamada y no contestaron, lo ponen como que no pudieron localizar a la persona. Puede ser que muchos de ellos también estén en custodia de personas o familias con personas que no tienen estatus, que son indocumentadas en Estados Unidos. Entonces, bajo esta nueva administración, obviamente tienen miedo de seguir en contacto con las agencias de migración y evitan tratar de responder a las oficinas. Entonces, no es necesariamente que los hayan perdido, sino que a muchos de ellos nada más es una llamada lo que hacen de seguimiento y ya ponen que no los localizaron, o como mencionamos, muchos de ellos están con familias
con miembros que están en riesgo de deportación y obviamente tienen miedo de continuar en comunicación con el gobierno federal. A través de este reporte, eso es como uno de los desafíos que tenemos, porque hay mucho interés a veces en lo que es migración, pero a veces los medios o algunas otras instituciones no están tan familiarizadas con el proceso, y como se creó este caos de que el gobierno había perdido a más de 1,400 niños, crearon una nueva propuesta para revisar los antecedentes criminales y el estatus migratorio de los patrocinadores. Entonces era algo que antes no se hacía. Mientras la persona no representara un riesgo para el menor, no había por qué revisar su estatus migratorio. Y ahora la nueva propuesta por parte del gobierno es que todos los patrocinadores y todos los adultos que vayan a estar en el hogar donde va a estar el menor tienen que pasar por una revisión, por un chequeo de migración en su estatus. Y en este caso las agencias que están involucradas no es tanto ni ICE ni Patrulla Fronteriza, sino que es el Departamento de Salud y la Oficina de Refugiados en Estados Unidos. Siguiente. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es la política de cero tolerancia que se implementó recientemente en Estados Unidos. Entonces, la siguiente. Esta política de cero tolerancia vino Jeff Sessions precisamente a San Diego a anunciarla hace algunos meses. Y tuvo dos consecuencias directas muy importantes. Una fue la política de separar a los hijos de sus padres en la frontera, y la otra fue Operación Streamline, que vamos a hablar de ella más adelante. Entonces, nosotros ya habíamos, antes de que anunciaran la política formalmente, ya habíamos estado detectando varios casos donde donde los padres y madres eran separados de sus hijos. Entonces, nosotros en febrero de este año hicimos una demanda para reunir a la señora L por cuestiones de confidencialidad y a su hija de 7 años. Ellas estuvieron separadas 4 meses y venían de la República del Congo para su intención era solicitar asilo por cuestiones de seguridad en su país. Pero lo que pasó fue que en vez de ser procesados, fueron separados. La madre permaneció, me parece que en el área de San Diego, y la hija fue enviada hasta la costa este, me parece que a Nueva York. Después del litigio y después de que hubo mucha presión por parte del público, tanto de la población en general como de otras organizaciones, finalmente el 20 de junio el presidente Trump y firmó otra orden ejecutiva donde prácticamente termina la política de separar familias, pero en esa orden ejecutiva nunca menciona cómo se iban a reunificar las familias que ya habían sido separadas durante los meses pasados. Entonces, en realidad no fue una solución tanto al problema, porque ya había litigio en contra de la política, y porque no proporciona una solución para los daños que ya había causado. Siguiente. Entonces, el 26 de junio, un juez federal aquí en San Diego fue quien ordena la reunificación de estos padres que fueron separados por la fuerza de sus hijos, y le dio al gobierno federal 2 plazos. Les dio un plazo de 30 días para reunificar a todos los menores mayores de 5 años hasta 17 años con sus padres, pero para menores que tenían 5 años o menos deberían ser reunificados dentro de los 14 días siguientes. Y todos los padres y madres debieron haber tenido algún contacto con sus hijos dentro de los siguientes 10 días si todavía no se llevaba a cabo la reunificación física. Desafortunadamente el gobierno no cumplió en su totalidad con el acuerdo. Se tuvo otra audiencia con el juez, quien dijo que donde el gobierno pretendía solicitarle al juez que extendiera el plazo para reunificar a los menores de 5 años con su familia, para lo cual el juez negó, y les dijo que esos plazos eran firmes y que no son objetivos como aleatorios ni ambiciosos, que si fueron capaces de separar a las familias deberían tener la misma capacidad para la reunificación.
Entonces, también otra de las cosas fue que el gobierno quería implementar este nuevo sistema que mencioné anteriormente para los patrocinadores. Quería tratar a los papás y mamás como patrocinadores del hijo y que pasaran por toda la revisión y pasaran por todas esas cuestiones que pasa un patrocinador, a lo cual el tribunal dijo que no debería haber un proceso complicado, que debería ser un proceso bastante simple para la reunificación. La otra cuestión fue que también el gobierno propuso, dijo que en muchos casos no estaban seguros de los lazos entre los padres y los hijos, entonces quiso proponer hacer pruebas de ADN para todos los que fueron separados. De nuevo, el juez se rehusó a aceptar eso, dijo que las pruebas de ADN tendrían que ser el último recurso para tratar de reunificar a los padres y que esa información no podía quedar guardada en ninguna base de datos del gobierno, sino que tenía que ser destruida después de realizar dichas pruebas. Otra cosa fue que ICE estuvo distribuyendo un formulario donde le presentaba opciones muy engañosas a los padres, les daba a entender que o se reunificaban con sus hijos, que la única manera como de reunificarse con sus hijos era aceptando su deportación rápida. No hacía una aclaración de que ellos tienen el derecho internacional de pedir el asilo en Estados Unidos, entonces también el juez dijo que ya no podían estarle presentando esa opción, esa forma a los padres porque no les daba esa opción de buscar asilo y permanecer con sus hijos. Era como aceptar ser deportado y reunificarte con tus hijos, pedir asilo y básicamente permanecer separado. Eran las opciones que les daban. El juez les dijo que ya no podían hacer eso. Y les dijo que al contrario, que tenían que dar otro aviso a los padres donde les aclaren que no es necesario que acepten la expulsión de Estados Unidos para reunirse con su hijo, que pueden seguir luchando por su caso y que no se le debe de presionar para que acepte la remoción o expulsión del país para poder reunirse con sus hijos. Siguiente. Ay, perdón. Entonces, ahorita, después de todos estos meses y de los plazos, finalmente sabemos que más de 2.500 padres y madres fueron separados de sus hijos. Hasta agosto 9, sabemos que un poco más de 1.900 habían sido reunificados. Sin embargo, más de 400 padres y madres fueron deportados sin haber sido reunificados con sus hijos. Y hay alrededor de 50 casos en donde el gobierno considera que los padres no son elegibles para reunirse con sus hijos. Entonces, sabemos que ahorita lo que va a pasar es que el gobierno tiene que presentarle un plan a la Corte para la reunificación de los 400 padres que ya fueron deportados de sus hijos porque intentaron decir que ellos ya no entraban dentro de la clase de nuestro litigio. Sin embargo, de nueva manera, el juez les dijo que no, que sí entraban dentro de ese supuesto. Y en el caso de los 50 padres que no son elegibles, va a ser algo que vamos a estar monitoreando porque el juez le pidió a los abogados del gobierno que tenían que determinar las bases o el criterio por el cual consideraban que no eran reelegibles. El hecho de que el hecho de haber cruzado la frontera de manera indocumentada no debería ser el único criterio, debe de presentar un claro riesgo para el menor o que el padre o madre no sean aptos para obtener el cuidado. Entonces, lo que el juez hizo fue declarar que tiene que prevalecer el interés del menor en cuanto a ser reunificado con sus padres y es algo que son casos que se van a estar observando y argumentando de manera cercana para ver cuál es el criterio que está usando el gobierno para hacer esa determinación. Entonces, lo que sigue ahora es lo que es la operación Streamline. Streamline no es nuevo, ya se ha implementado en otras fronteras, sin embargo es la primera vez que se implementa en San Diego porque California
siempre se había rehusado a implementarlo porque hay muchas preocupaciones en cuanto al debido proceso y los derechos de las personas que pasan por Streamline. Siguiente. Entonces, como mencioné, Jeff Sessions ordenó a los fiscales de los estados que cualquier persona que ingrese a los Estados Unidos debe ser procesada de manera criminal. Entonces, lo que pasa muchas veces es que las personas simplemente van creando un récord de migración y no quiere decir que no es grave, porque si tú intentas entrar varias veces, se te van creando castigos de 5, 10 años, 20 años o hasta de por vida para volver a ingresar al país, o que tus hijos o algún familiar te pueda hacer una solicitud para que ingreses al país. Entonces, además de eso, ahora lo que pretende el gobierno es que todas las personas que entran de manera indocumentada al país sean detenidas y sean puestas en corte criminal para tener lo que es ese récord ya de ellos también en el ámbito penal, no nada más ya en el civil, que es el que le corresponde a migración. Entonces, como mencioné, el programa no es nuevo, se creó en 2005. Se creó en 2005, como mencioné, en California, en San Diego no se ha implementado. Es un programa que nada más existe por lo general en las fronteras. En el caso de California solo lo estamos viendo en la Corte de San Diego porque es para personas que son aprehendidas en el intento de cruce en su gran mayoría. Y estamos muy preocupados, como mencioné, por ciertas cuestiones que presenta el programa. Siguiente. Entonces, básicamente es un juicio masivo de personas. En el caso, sabemos que en Arizona y en Texas se presentan grupos bastante grandes a corte. En el caso de San Diego, afortunadamente hemos visto que son grupos un poco más pequeños, son como de 6 a 8 personas lo que hemos visto que se presentan. Cada defensor público federal nada más va a representar por abogado, van a representar a 4 personas en los procedimientos y en el caso, y se procesan alrededor de 30 a 50, 60 personas por día en lo que es San Diego. Obviamente también tenemos preocupaciones porque es un programa que afecta principalmente a lo que es la comunidad latina, en su mayoría mexicanos, pero obviamente sí se tienen otras nacionalidades que pasan por el proceso. Y obviamente no creemos que es un buen uso de los recursos, ya que se están desviando recursos a esta operación cuando podrían estar siguiendo otros crímenes que en realidad afectan la seguridad del condado de San Diego y no personas que van cruzando de manera indocumentada, que en su gran mayoría no tienen cargos criminales y algunos tampoco tienen ningún antecedente migratorio anterior. Siguiente. El programa empezó a implementarse en San Diego el 9 de julio. Tenemos como un mes, ya vamos casi para 2 meses con el proceso aquí. Nuestra organización lo que está haciendo, estamos creando un programa para que las personas estén de voluntarias y vayan como observadores a la corte, porque esa corte es abierta al público. Entonces, lo que pretendemos es que las personas estén conscientes de lo que es el proceso, porque, por ejemplo, para darles una idea, cuando tú entras, hay un caos total en lo que es el juzgado. No tienes nada más los abogados de gobierno y los defensores públicos, sino que tienes varios defensores públicos o varios defensores del lado de las personas migrantes, porque como mencioné, presentan grupos desde 6 hasta 8 personas y puede ser que 2 de ellos estén representados por el mismo abogado y los otros por otros. Entonces a veces tienes 3, 4 abogados para el mismo grupo de personas, entonces hay como un poquito de caos en ese sentido. Las personas cuando van entrando se puede escuchar cómo caen las cadenas, porque van esposados de pies y manos y justo antes de entrar al juzgado les quitan esas esposas. Son presentados en la ropa con la que fueron detenidos. Muchos de ellos han estado detenidos
una o dos noches o 3, entonces no han tenido acceso a servicios de higiene como tomarse un baño, tener un cambio de ropa limpio, entonces es prácticamente así como los detienen, son presentados a corte. A mí inclusive me ha tocado ver a personas que van con la ropa rota. Muchas de las objeciones que hacen los defensores públicos porque no están de acuerdo con el programa es que hacen una objeción para que quede en el récord de que el proceso es anticonstitucional, de que no han podido comunicarse adecuadamente con su cliente, de que solo están viendo a personas de color, migrantes de color y no migrantes de blancos, o como ha expresado la administración, que son más deseables para inmigrar a Estados Unidos, etcétera. Muchos de ellos se reúnen con sus clientes por 45 minutos nada más antes de lo que es la audiencia, y es básicamente un sótano que implementaron para que se puedan reunir, pero pues obviamente es muy complicado para las personas, están cansadas, han estado detenidas en condiciones también no agradables y no adecuadas. Muchas veces hay varias personas que no hablan español tampoco, entonces se complica la cuestión de localizar un intérprete adecuado para que el abogado pueda hablar con el cliente, y también que se presente no nada más a esa conversación, sino también a corte. La otra cuestión es, también los defensores públicos han estado mencionando varias quejas en lo que es las condiciones de los centros de patrulla fronteriza. Muchas de ellas son relativas a lo que es los servicios médicos, o sea, personas que cruzan con su medicamento y no se les otorga ese medicamento mientras están en detención, sobre las pertenencias, que no les están regresando sus pertenencias a las personas, sobre las condiciones en general, la calidad de la comida, que las personas están en una misma celda con 17, 18 personas, que muchos tienen que dormir en el piso, que obviamente las famosas hieleras, como mencioné anteriormente. Todas esas cuestiones siguen pasando a pesar de que es un proceso de corta duración, y los defensores públicos están haciendo lo más que pueden para que todas esas condiciones y todas sus objeciones en cuanto a las protecciones del debido proceso de las personas queden en el récord. Eso es lo que es Operación Streamline. Es como les mencioné, estamos creando con otros aliados en San Diego un proceso de que las personas puedan ir a observar y tomen notas, y nosotros poder recabar información para crear algún tipo de conciencia pública, porque sabemos que mucha gente se interesó por separación familiar, pero a veces este tipo de políticas que también son bastante graves y que obviamente también generan separación familiar no tienen la atención como lo tuvo separación familiar. Bueno, y ya las otras políticas migratorias que hemos visto. Siguiente. Entonces, hubo un reciente cambio en cuanto al asilo en Estados Unidos. Básicamente la política es que, y lo pueden ver como la cita exacta que dijo el fiscal general, pero básicamente pretenden eliminar la violencia doméstica y la violencia por motivo de pandillas como criterios para otorgar el asilo en Estados Unidos. Es algo que obviamente sabemos que va a tener graves consecuencias en la vida de las personas. Hemos sabido de casos de personas que se les niega el asilo y que tienen un reclamo en cuanto a la violencia por pandillas en su lugar de origen, y al regresar desafortunadamente sufren algún ataque o inclusive han perdido la vida. Entonces sabemos que esos reclamos de asilo son válidos. Sin embargo, la administración está tratando de quitar esas dos cuestiones como criterios para otorgar el asilo en Estados Unidos, y es algo que también actualmente nuestra oficina nacional va a estar litigando. Inclusive hubo me parece que fue la semana pasada, se tuvo una audiencia precisamente para ese litigio,
Ya habían acordado previamente con la Corte que no iban a deportar a las personas que eran parte de la demanda, y cuando llegaron a Corte, los abogados de ACLU tuvieron la noticia de que las personas ya estaban prácticamente en el avión camino a su lugar de origen, lo cual creó y ocasionó un gran descontento en lo que fue el juez y en la Corte en general por no haber respetado el acuerdo anterior. Y es una muestra de cómo están haciendo ataques deliberados en contra de las personas migrantes en Estados Unidos, aun cuando se encuentran en un litigio como este. Siguiente. La otra fue una propuesta una de las propuestas que apoyaba el presidente para crear como una tipo reforma migratoria que iba a reducir en grandes números la cantidad de personas que pueden ingresar a Estados Unidos. Ya no reducía lo que son las peticiones familiares para que solo el cónyuge pudiera pedir a su pareja, y para hijos menores de edad, dejando de fuera a los padres y otras relaciones familiares que se tienen contempladas en la actual ley. Elimina lo que es la lotería de visas, autoriza la construcción del muro, otorga 5,000 agentes para patrulla fronteriza y 5,000 para CBP. Sin embargo, esa propuesta no incluía un camino una clara solución para lo que es los Dreamers, no incluía ninguna propuesta de que pudieran acceder a lo que es la residencia permanente o a que pudieran acceder inclusive a la ciudadanía. Igual pretendía crear un estándar más alto para los sitios de asilo. No obtuvo los votos que necesitaba, pero sin embargo fue apoyado por el presidente. Entonces podemos ver un indicativo del tipo de reforma migratoria que estarían dispuestos a pasar, que en realidad no es reforma migratoria porque solo limita la cantidad de personas y los lazos familiares por los cuales pueden acceder a inmigrar a Estados Unidos, y sin embargo sí crea esta militarización de la frontera, agregando más de 10,000 agentes a lo que es patrulla fronteriza y a los oficiales de los puertos de entrada, y aún así tampoco incluyó ni siquiera una solución para los Dreamers o los jóvenes que están beneficiados de DACA, que es algo que supuestamente se iba a hacer, y tampoco se incluyó dentro de esta propuesta que tuvo apoyo por parte de la Casa Blanca. Otras situaciones que hemos visto es también cómo han estado atacando no solo a la población migrante indocumentada, sino también a aquellos que ya tienen cierto estatus en Estados Unidos. Uno de ellos es que recientemente se anunció que para las personas que son actualmente residentes permanentes y que pretenden aplicar para la ciudadanía, no van a calificar si en algún momento fueron considerados carga pública, lo que quiere decir que utilizaron algún beneficio del gobierno para el cual no calificaban. Pero es muy preocupante porque muchos de ellos pueden tener hijos ciudadanos de Estados Unidos que sí califican para esos beneficios, pero como viven con el padre o madre indirectamente se benefician. Entonces ha creado mucha preocupación en lo que es las organizaciones y la comunidad en general, este ataque de querer negar la ciudadanía a personas que han utilizado beneficios de gobierno. Otro de los ejemplos que podemos mencionar es lo que es el MAVNI, que es un programa donde personas que no tienen un estatus migratorio en Estados Unidos como de residencia o ciudadanía, para que puedan servir en las fuerzas militares. Para que puedan servir en las fuerzas militares. Entonces, y a través de eso regularizar su situación o obtener un estatus más formal. Entonces, que este era el programa a través del cual a veces chicos y chicas de DACA podían registrarse para el servicio militar. Fue suspendido a finales de 2017 y todas las solicitudes de ciudadanía que se tenían a través de este programa han sido
retrasadas, y es algo que también nuestra oficina está vigilando un poco. Otro ataque en contra de la comunidad o otro cambio en las políticas de migración ha sido la creación de la oficina que pretende investigar el fraude en casos de naturalización. Entonces, esto es bajo la Oficina de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, y ellos van a estar investigando personas que ya tienen la ciudadanía, puede ser reciente o de hace muchos años, pero que hubo algún problema o que hay algún problema supuestamente en su aplicación, y que los pueden acusar de haber cometido fraude con el fin de haber obtenido la ciudadanía. Y otro también que mencioné anteriormente y se incluía dentro de una de las órdenes ejecutivas es la creación de la línea Voice, que es una línea de teléfono donde las personas pueden hablar para reportar crímenes cometidos por personas migrantes en Estados Unidos. Entonces, como en inglés a las personas extranjeras se les dice alien, muchas personas estuvieron hablando a la línea y estuvieron reportando actividad extraña de platillos voladores y de abducciones por parte de extraterrestres como forma de burlarse del esfuerzo que estaba haciendo la administración para esta línea, ¿no? Entonces, siguiente. Eso es lo que mencioné anteriormente. Entonces, por mi parte ya es todo por el momento. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, y si quieren poner la siguiente nada más para que las personas tengan mis datos de contacto, también si después quieren contactarnos. ¿No tienen preguntas? No. Perdón, Esmeralda, acá puse la presentación en grande para que las copiaran. Sí tenemos. Aquí sí tienen preguntas, de una vez para que las anoten. Sí. Bueno, doy un primer bloque de sedes remotas y un segundo bloque exclusivo de sede presencial, ¿les parece? Y un tercer bloque de las personas que están acá en línea. Hola a todos. Super. Bueno, sí, les agradezco. Conferencias magistrales de 2 minutos, por favor. Adelante, le voy a dar la palabra al Consulado General de México en Dallas, Texas. Hola, aquí tenemos 2 preguntas, una que voy a hacer yo y otra que va a hacer Laura. Mi pregunta es, ¿cómo estaba operando la operación Streamline en Texas, en Nuevo México y en Arizona? Ya escuchamos las condiciones en las que funciona en San Diego, pero ¿cómo estaba operando ya desde antes en estos estados? Ok, y la otra pregunta que tenemos es respecto a la última diapositiva, si los otros cambios a políticas como la carga pública o lo que es el MyMe, el programa MyMe que fue suspendido en el 2017, y por ejemplo la Oficina para Investigar Fraude, esas últimas ya están aplicadas, o sea, ya están ahorita aplicadas de que ya no existen totalmente, o están como en proceso de que se van a eliminar para desaparecer. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, acá ya se me desbordó la cosa, entonces les voy a compartir cómo nos vamos a ordenar. En este primer bloque solamente van a ser 3 sedes. Bueno, ya pasó Dallas, Chihuahua nos mandó su pregunta escrita. Después le voy a dar la palabra a Guadalajara. Les reitero, regresamos a la sede presencial, un tercer bloque para los de en línea, y en un cuarto bloque va Honduras, Saltillo, Chicago y Los Ángeles. Entonces, con calma, y a todos nos va a tocar poder escucharnos de una u otra manera. Entonces, de Chihuahua es muy rápida. ¿Te parece que vayas contestando por bloques, Esmeralda? Sí, está bien. Pues bueno, ya están las de Dallas, de Chihuahua. Que si tienen pensada alguna medida o un mecanismo por el cual se obliga al gobierno de Donald Trump a la reunificación familiar. Y adelante en Guadalajara, por favor, abra micrófono y cámaras. Hola, mi pregunta es, ¿cuál es la situación actual de la ciudad de Santuario? ¿Cuáles lo siguen siendo? Porque sé que algunas han sido eliminadas.
por qué lo siguen siendo, o sea, en qué políticas se han hecho más tolerantes o cuál es la diferencia. Ya, gracias. Regreso la palabra, Esmeralda. Muchísimas gracias, Guadalajara. Ok, entonces, bueno, empezando con la operación Streamline en Texas y Arizona, es prácticamente el mismo procedimiento, solo que creo que allá se estaban procesando grupos más grandes. Entonces, la diferencia fue que en el caso de San Diego, afortunadamente tuvimos mucha oposición por parte de los defensores públicos que que les iba a tocar defender a estas personas. Entonces, esa es otra aclaración que me gustaría hacer. Cuando una persona está en proceso migratorio, tiene el derecho a lo que es la representación legal. Sin embargo, no está a cargo del Estado o del gobierno. Si la persona puede costear o tiene los medios económicos para hacerlo, puede contratar su abogado migratorio. En el caso de Operación Streamline, como están acusados de un cargo criminal, entonces ya es a cargo del Estado o del gobierno proporcionar esa asistencia legal. Por eso también decimos que los recursos que se están implementando no son como el uso más efectivo que se le podría dar a ese presupuesto. Entonces, estos defensores públicos sí expresaron muchas preocupaciones y mucha renuencia a que se implementara el programa, pero finalmente se implementó. Y ellos lograron llegar a ciertos acuerdos con la Corte de que solo iban a defender 4 personas, cada abogado no iba a tener más de 4 clientes por día, y entonces mucho de lo que se hizo fue a través de eso. También otra de las cosas es que en el área de California los cruces entre puertos oficiales de entrada son un poco menores que entre otras fronteras, pero el procedimiento es básicamente el mismo. Están en detención con patrulla, son detenidos en el intento de cruce, están en custodia de patrulla fronteriza, son presentados en muy corto tiempo a la corte. Los abogados tienen prácticamente el mismo tiempo para hablar con ellos y todo. No cambia mucho, solo que sí hubo un poco más de renuencia por parte de los defensores públicos para poder dar una mejor atención a las personas que van a estar ellos representando en corte. Y también el beneficio de cierta manera de que ya se implementó en otras fronteras antes de San Diego es que a veces se está funcionando, a veces no es algo que está como todos los días o por bloques, más bien por periodos de tiempo. Y también hubo estudios cuando se cumplieron los 10 años de Operación Streamline, de cómo el programa solo utiliza bastantes recursos. Me parece que fue Texas. Han utilizado esos 10 años, utilizaron como $1 billón en ese programa, y sin embargo el número de personas que intentan cruzar no baja, entonces no funciona como para desalentar a las personas de que intenten cruzar a Estados Unidos, y pues nada más crea más presión en las cortes y desvía recursos que podrían ser utilizados en otras cuestiones, pero es básicamente el mismo proceso. La otra, en cuanto a la carga pública y MAVNI, MAVNI ya está suspendido desde 2017, entonces quiere decir que ya nadie puede aplicar para ese programa actualmente, para registrarse para servicio en las fuerzas militares de Estados Unidos. Y como mencioné, los casos de ciudadanía, las solicitudes que se tienen a través de ese programa, también están siendo en su mayoría, presentan algún tipo de retraso en el procesamiento. La carga pública, sí, también ya todo lo que mencioné ya está. La línea de voice, no tengo el número por si quieren hablar, pero esa también ya está implementada, y como mencioné, no ha tenido como en realidad casos importantes, por decirlo de alguna manera. Es más que nada gente que está hablando y está como burlándose un poco de la línea hasta donde nosotros. Sí, hay un plan para obligar al gobierno en cuanto a la reunificación familiar. Entonces, sí, creo que eso fue más o menos lo que intentó hacer la Corte.
a pesar de que también en semanas pasadas el gobierno dijo que a lo mejor nosotros como ACLU deberíamos encargarnos de la reunificación familiar porque tenemos recursos para hacerlo. La Corte dijo que no, obviamente que era responsabilidad solamente del gobierno reunificar a esas familias. Entonces ahorita yo creo que el desafío principal es la mayoría de los padres que están en Estados Unidos y madres ya fueron reunificados, pero creo que ahorita el desafío va a ser los que ya fueron deportados, porque entra en cuestión lo que es si la persona ya fue deportada, el padre o madre ya fue deportado, el menor está en Estados Unidos y puede ser que el menor esté pasando por un proceso migratorio para recibir algún tipo de alivio y poder permanecer en Estados Unidos. Entonces ahora es lograr convencer a la Corte que el padre es quien debe de venir a Estados Unidos para reunificar y estar con su hijo a pesar de ya haber sido deportado. Pero eso es algo que todavía está argumentando el equipo legal en lo que es con el juez federal que está llevando el caso actualmente. Y la otra, la ciudad de Santuario. Bueno, lo otro también que quería aclarar, en lo que es la reunificación familiar, ahorita nuestra prioridad fue asegurarnos de lograr que el gobierno tomara esta responsabilidad de reunificar a las familias y no tanto de buscar la sanción de qué pasa si no cumples. Es más que nada como cumple, porque es tu deber, es lo que tienes que hacer y es el mejor interés para las familias. Entonces, eso fue como el enfoque de la demanda y por eso hemos estado también en constante comunicación, tanto no solo con la Corte, sino también con los abogados de gobierno para crear este proceso de reunificación de los 400 padres que ya fueron deportados de Estados Unidos. Y en cuanto a la ciudad de Santuario, algo que ha pasado no es que las personas migrantes que vivan en esa ciudad de Santuario no puedan ser deportadas. Simplemente, por ejemplo, y voy a hablar del caso de California, que es donde yo tengo experiencia. Simplemente se trata, en el caso de California, es la ley SB 54 principalmente, y se trata nada más de lo que es limitar la colaboración de agencias federales de inmigración con agencias locales de la ley, como la policía y como los sheriffs que tenemos aquí. Entonces, y también además de eso crea como espacios seguros, que significa que migración debería de abstenerse de hacer operativos en lugares como escuelas, iglesias o centros médicos donde las personas obviamente van a ir si tienen alguna emergencia de ese tipo, ¿no? No quiere decir que las personas que están en riesgo de deportación no pueden ser deportadas, no quiere decir que migración no puede hacer operativos. Obviamente hemos visto que los operativos continúan y siguen en nuestras comunidades con constante presencia, pero trata de limitar y también trata de que no usar recursos estatales para cuestiones migratorias que son de ámbito federal. Entonces, en el caso de California, lo que pasó fue que se creó la ley, se aprobó, el gobierno demandó en contra de California, en contra de la SB 54, hace también creo que fue como un mes aproximadamente. Afortunadamente perdieron ese caso y California sigue, SB 54 sigue en pie, pero sabemos que actualmente el gobierno federal va a apelar esa decisión, entonces muy probablemente va a ser una bastante en ese sentido, pero varía un poco de ciudad a ciudad. En mi caso hablo de California, que es donde yo estoy basada, pero sí, no es una ley santuario como anteriormente se pensaba, no es una protección total a la deportación. No quiere decir desafortunadamente que migración no puede hacer operativos, sino que simplemente limita la colaboración que pueden dar las agencias locales a las agencias federales
inmigración, porque eso también crea muchos problemas de seguridad y confianza. Obviamente, si las personas tienen miedo de hablarle a la policía para reportar un crimen, ya sea como testigos o como víctimas, obviamente no lo van a hacer por miedo a que vayan a colaborar con migración. Entonces, afecta la seguridad de la población en general. Si la comunidad no puede confiar o no puede sentirse segura, llamando o solicitando auxilio de sus autoridades locales. Entonces, por eso también estamos tratando de que se limite esa colaboración. Pues, si tienen preguntas en la sede presencial, es el momento. No se preocupe, bueno, sí, preocúpense. Tenemos 50 minutos más de preguntas y respuestas. Entonces, o sea, yo creo que todos vamos a poder pasar, todos nos vamos a poder escuchar nada más. De una vez acá y luego allá atrás y luego vi por acá manos acá. Bueno. Mi primera pregunta es si ACLU tiene alguna sede que pueda atender a personas que residen en Arkansas. Y la segunda, no tengo mucha claridad si ACLU también puede apoyar a las personas que ya fueron repatriadas a México para recuperar pertenencias. Gracias. ¿Puedes acercarme un poquito más? ¿Me pueden repetir la primera pregunta sobre Arkansas? No escuché bien. ¿Hay alguna sede de ACLU en Arkansas? Sí, se escucha bien. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, Ah, pero sí, ella sí. es pregunta. Ok. ¿Son las únicas dos? No, pero Ok. de ella. No, es que escuché mucho silencio y dije, a lo mejor están esperando a que conteste. Bueno, acá nuestra compañera, adelante, por favor. Bueno, mira, es en cuestión de la organización y unos miembros de la organización. 2 miembros fueron deportados hace 3 meses, y bueno, por cuestiones familiares están desesperados y han decidido intentar cruzar la frontera nuevamente. Nosotros, por supuesto, no los podemos detener en ese asunto, no les podemos decir que no lo hagan. Lo que sí estamos tratando es de recaudar la máxima información actual que tengamos para poder dárselas a ellos. Mi pregunta es, ¿ustedes tienen información actual si a las personas que han sido deportadas en el proceso de reentrar y los detienen, les están dando los años de cárcel que habían establecido, que creo eran 5 años, o nada más los están procesando y los están volviendo a deportar? Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Oda, ¿verdad? Sí. ¿Me puedes dar en una línea que hace Oda? Bueno, ahorita nosotros estamos ayudando a los deportados en cuestiones de acompañamiento si necesitan documentos aquí en México, si necesitan, lógicamente, psicólogos por el trauma que traen, y darles el espacio que tenemos en Pocha House para que sientan que hay una comunidad que los está apoyando. Muchas gracias. Fue más de una línea, pero luego te la cobro. Por acá, por favor. Pues mi pregunta va un poco en relación a la que hace el compañero. Yo vengo de Refugio Casa Tochán y como él bien lo menciona, pues no podemos evitar que continúen los huéspedes intentando cruzar la frontera, ¿no? Y tiene que ver mi pregunta en relación hacia los aspectos más de mecanismos de protección para cuando el agente fronterizo o el capacitado los arresten, ¿no? ¿Qué actitud tomar ante eso? Y cómo algún mecanismo de defensa legal, pues, a los que ellos puedan recurrir de manera inmediata. ¿Cuál sería su recomendación al respecto? Y dado que también pues se tiene el desconocimiento de si no hablan el idioma, si pueden solicitar esto que usted menciona de un asesor legal, si pueden acceder a él, en fin. Y otra pregunta va en relación a aquellas personas a las que se les ha negado el refugio en México, ¿pueden intentar o es viable intentar el refugio en Estados Unidos? ¿Hay alguna conexión entre Refugio México, Refugio Estados Unidos? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Por acá? ¿Cómo? Cuando les doy la palabra, no la quieren. Bueno. Mira, aquí ya salió un valiente. Adelante, por favor. A ver.
De Casa del Migrante Chihuahua, de una cita migrando. Jorge. Jorge, mucho gusto. Mi pregunta es, personas que han ido a pedir refugio a Estados Unidos entregándose en frontera, los hemos estado mandando como con su paquetito. Los llevamos ahí en la casa a traer todos sus documentos. Y recientemente nos están marcando abogadas de allá para solicitar documentos que ya les habíamos dado, porque manifiestan que en lo que se entregan les quitan los documentos, los pierden de manera como adrede, por decirlo de alguna manera, y pues ya es súper imposible contar con ellos. Es la pregunta, ¿esto es una práctica común? ¿Ya es, o es legal para empezar? Me imagino que no, pero ¿qué tan común es? ¿Y cómo podríamos como organizarnos, tanto las organizaciones de acá con las de allá, para poder estar compartiendo estos documentos? Gracias, es uno de los fines del diplomado, Jorge. Bueno, el siguiente bloque es para la sede en línea. No se preocupen, ahí van ustedes. Le regreso la palabra a Esmeralda. Okay. A ver si las apunté todas bien. Entonces, sí, tenemos una oficina en cada estado. Lo único es complicado porque hay estados que son muy grandes y, como mencioné, a veces nada más hay una oficina para todo, para cubrir toda la jurisdicción. Entonces, a veces se complica un poco y, desafortunadamente, dependiendo de la situación particular en donde ellos se encuentran, no siempre migración es una prioridad para esa oficina. Entonces, en el caso de California, sí tenemos 3 oficinas y las 3 trabajan en el área migratoria, pero no es el caso, desafortunadamente, en todos los afiliados, a veces, sobre todo por cuestiones de capacidad en ese sentido. Pero si tienes alguna solicitud en particular, con mucho gusto me puedes escribir a mi correo, me puedes llamar para ver si hay algo en lo que podamos auxiliarte en ese sentido. Para las pertenencias en la deportación, ese ha sido un tema, como mencionaron cuando me presentaron. Yo trabajé para el programa de defensa e incidencia binacional, estuve basada en Casa del Migrante en Tijuana y ha sido un tema que hemos visto que es un problema desde hace muchos años. También es un tema un poco complicado, ya que intervienen demasiadas autoridades en lo que es el proceso. Hay veces que los detiene patrulla fronteriza, pero los mandan después a un centro de detención y luego de ese centro de detención los mandan a otro fuera del estado y luego a veces la compañía transportista es privada, a veces es de gobierno. Entonces siempre ha sido todo un desafío tratar de ver de quién es la responsabilidad finalmente, porque inclusive en reuniones que tenemos con las agencias, si nos reunimos con patrulla fronteriza nos van a decir que es ICE, si nos reunimos con ICE nos va a decir que son los Marshals, si nos reunimos con los Marshals nos va a decir que el centro de detención no se las dio. Entonces ha sido un poco complicado, se han hecho varios reportes al respecto y es algo que también hemos visto que varía un poco. Hay temporadas donde las personas al parecer no se quejan de eso, hay otras temporadas donde sí se quejan. Y es algo que hemos visto que está en aumento ahorita, sobre todo con la operación Streamline. Varios de los abogados han hecho esa observación de que no se les están entregando sus pertenencias y el juez lo único que dice en ese caso es como que la corte recomienda que se le entreguen las pertenencias, pero no hemos sabido qué tanto cumplen y estoy segura que en este caso, aprovechando que tenemos al consulado, ellos han creado algunos métodos como para poder regresarle las pertenencias a las personas, pero sí sabemos que es algo que hemos documentado desde hace bastante tiempo, pero ha sido un poco complicado tratar de tener una solución sistemática al problema, sobre todo cuando son bienes no como muy valiosos a criterio del gobierno. Si es ropa, etcétera, hay diferentes criterios para ello. Para las personas que están en reingreso, varía. No puedo dar desafortunadamente no les puedo dar como una respuesta para todos. Varía del récord que ellos ya tienen, ya sea criminal o migratorio en Estados Unidos. Cada vez va aumentando. Por ejemplo, hemos visto que con lo que es operación Streamline, si las personas, si es su primer intento de ingreso a Estados Unidos, el gobierno recomienda
que ya su sentencia sea como el tiempo servido, que son los 2, 3, 4 días que tienen con patrulla fronteriza. En otros casos, cuando ya tienen récord de que las personas han intentado cruzar anteriormente, el gobierno sí pide más tiempo para ellos. Entonces, por ejemplo, en las que a mí me ha tocado observar, les han estado dando, en San Diego les han estado dando 45, 60 días, etcétera, pero sí puede ser más dependiendo la situación. Y también contando con que California siempre ha sido un estado un poco más, menos duro en esa situación, como lo son Arizona y Texas. Entonces sí varía mucho de la situación particular de la persona y de la jurisdicción donde estén. En cuanto al arresto que pueden hacer las personas, nosotros, igual como mencioné, no somos abogados de migración, entonces no podemos dar asesoría legal en ese sentido. Lo único es que obviamente siempre, como hemos visto, patrulla fronteriza es muy, pueden escalar la situación muy pronto. Y pueden hacer uso de la fuerza rápidamente. Entonces, obviamente, nosotros siempre recomendamos que sean respetuosos con las agencias federales de inmigración y si no están seguros de cualquier cosa, de poder hablar con el oficial, etcétera, siempre ejercer el derecho a guardar silencio, solicitar hablar con el consulado mexicano o si tienen ya un abogado identificado, que hablen con el abogado. Obviamente, si las personas, porque esa es otra de las consecuencias de Operación Streamline, si las personas tienen un reclamo de asilo y pasan por Operación Streamline y se llegan a declarar culpables, de que es lo que hacen la gran mayoría de ellos, eso puede llegar a afectar su caso de asilo. Entonces, sabemos que ese es otro problema que hay ahorita en los puertos de entrada, pero si las personas tienen un caso de asilo, obviamente lo más adecuado es que se presenten en un puerto oficial de entrada para ser procesados y no en el intento de cruce por alguna otra área no autorizada para ello. Si no hablan el idioma, ellos tienen el derecho de solicitar un intérprete y varía un poco si las personas tienen derecho a un abogado o no, en el sentido de que a veces cuando pasan por lo que es la remoción expedita, que es cuando los detienen en el intento de cruce, etcétera, muchas veces son deportados de manera inmediata. Si ya fueron deportadas anteriormente, también en lo que estoy hablando obviamente del caso civil migratorio, muchas veces lo que hace el gobierno es reinstalar o restaurar la orden anterior de deportación y hacerlo deportable, a menos que la persona tenga algo haya cambiado en su situación y tenga algún otro tipo de reclamo. Pero por lo general, cuando ya han tenido una orden de deportación anterior, es muy raro que tengan ese acceso porque son deportados muy rápido. También obviamente de nuevo varía. En el caso de las personas que son detenidas en la frontera, las deportaciones se dan muy rápido, entonces tienen menos tiempo de reaccionar ante esa situación. Por eso parte del trabajo de la red de respuesta rápida y de las presentaciones que hacemos en general a la comunidad sobre sus derechos es enfatizar lo que es la importancia de la prevención y tener un plan por si las personas son detenidas y deportadas. Porque sobre todo con Operación Streamline y en las fronteras, inclusive antes de Streamline, las deportaciones pasan muy rápido. Pueden pasar en cuestión de 3-4 horas. Entonces es muy importante que las personas estén prevenidas en ese sentido. En cuanto a si ya a una persona le fue negada el refugio en México, no soy abogada de migración, entonces no te puedo decir qué tanto no afecta su derecho. La persona puede pedir asilo en Estados Unidos, pero no sé qué tanto toman a criterio eso, ya sea el juez o la oficina de USCIS para hacer esa determinación. Pero sin embargo el asilo sigue siendo algo muy particular a cada caso. Hay personas, que es lo que pasa en migración también, hay personas que puede ser que tengan un buen caso y por algún motivo no calificaron a criterios de la agencia o del juez, puede ser que no. Entonces los casos de asilo son muy individuales, son muy de acuerdo al reclamo o a la amenaza que traiga la persona en su contra. Entonces lo más importante es que las personas
puedan acceder a lo que es una representación legal. Entonces, si esa es la situación, sí se recomendaría que tengan esa asesoría durante las entrevistas del miedo creíble en Estados Unidos, porque sí son casos muy complicados de navegar y tienen que pero tienen que saber expresar adecuadamente el riesgo individual que está sufriendo la persona. Para las personas que están solicitando asilo en la frontera, sí hemos estado en constante comunicación con nuestros aliados en Tijuana. Hay un problema de capacidad en el puerto de entrada. Sabemos que ya tiene bastante tiempo donde algunos solicitantes son regresados o solo procesan a ciertas personas por día, etcétera. Algunos de ellos se han quejado también de que las entrevistas que les hacen es como tratar de engañarlos. Les preguntan a qué vienen a Estados Unidos, a lo mejor dicen que asilo, pero luego cuando les dicen, ok, ¿y vas a trabajar? Pues obviamente dicen que sí, porque qué persona ahorita en esta economía puede no trabajar. Entonces dicen como, entonces no vas a pedir asilo, vas a trabajar. Entonces sabemos que hay varios problemas. Lo único es que también en meses anteriores tuvimos también esa conversación con las autoridades y logramos en ese caso que estuvieran procesando a personas con nacionalidad mexicana, porque si son mexicanos los están regresando al mismo país del cual están tratando de salir y presenta un problema para la protección internacional de ellos. Y para el caso de nacionalidades de Centroamérica, también hemos tratado de evitar que tengan contacto directo, que sea como migración quien está en migración mexicana quien está manejando el flujo en la frontera, pero eso ya es un poquito fuera de nuestra jurisdicción. Nosotros nos enfocamos más que nada del lado americano, y también como tenemos recursos limitados, sabemos que American Immigration Council hizo una demanda el año pasado sobre esa situación de las personas que se les ha estado negando el acceso o la entrada al puerto al puerto de entrada oficial en el área de Tijuana y San Isidro. Entonces es algo que nosotros no estamos trabajando de manera directa, porque ya tenemos una organización a nivel nacional que también está trabajando ese tema. Entonces, en cuanto a los documentos que les quitan, yo creo que no sé qué tan legal pueda ser, porque cuando los retienen todas sus pertenencias en un documento. Yo creo que sí, el problema es que después no pueden acceder a ellos. Es un poco diferente, pero la manera en que podemos colaborar básicamente es documentando. Como nosotros no estamos del lado mexicano y muchas veces no tenemos conocimiento de algunas de las cuestiones que pasan hasta que las personas ya fueron deportadas, etcétera, o que ya están como lejos o ya pudieron entrar por algún otro motivo a Estados Unidos. Entonces, yo creo que documentar y estar en comunicación constante para que nos estén informando como de las prácticas o violaciones sistemáticas que ustedes ven desde aquel lado, porque a veces es diferente la colaboración que tenemos con las personas de este lado. Por ejemplo, nuestro equipo legal visita el centro de detención que está aquí en Otay Mesa, pero como las personas ya están en un proceso y muy probablemente van a pasar por un proceso migratorio, a veces obviamente no quieren quejarse o no quieren empezar alguna otra cuestión para que no le afecte a su caso, pero cuando las personas todavía están en otro país, están en México en este caso, a veces están más dispuestas a hablar y a ser honestos en cuanto a la forma en que, ya sea desde el trato hasta las condiciones de los centros de detención, etcétera. Entonces, una de las principales maneras yo creo que es documentar y estar en constante comunicación y no esperar. Yo en mi caso, por ejemplo, parte de mi trabajo es funjo como enlace binacional para nuestra oficina. Entonces, cualquier cosa que nos quieran hacer llegar, con todo gusto. También yo trato de ir constantemente a Tijuana y estar en comunicación con los albergues y con algunas oficinas de gobierno. Y también tenemos muy buena relación con el consulado en San Diego, que nos permite como atacar ciertos problemas. Entonces, yo creo que sobre todo
A lo mejor algo que puede salir del diplomado es como crear algún canal de comunicación para asegurarnos que existe, porque también muchas veces el trabajo es tanto que estamos, a veces no estamos siendo proactivos en cuanto a ciertas cosas, pero de mi parte yo encantada de apoyarlos en lo que podamos, pero sí nada más también aclarar que, porque por más que lo decimos, no nos siguen preguntando, no somos abogados de migración, entonces si tienen casos de que tiene 5 deportaciones y quiere regresar con su familia, en este tipo de casos nosotros no podemos ayudar. Pero si se trata de violaciones cometidas por autoridades de migración o por otras autoridades de gobierno, y sobre todo si son violaciones sistemáticas o es una violación muy grave, con todo gusto pueden acercarse a nosotros. Muchísimas gracias, Esmeralda, y nos quedan 2 bloques más de preguntas. Viene el más grande, que es de todas nuestras participaciones en línea. Ustedes no ven, pero acá en el chat están de manera constante ya creando las redes que ustedes están sugiriendo. Entonces, bueno, le voy a dar la palabra a mi colega Janet Corona para leer algunas preguntas. ¿Algunas o todas? No, algunas, porque acá son 100, entonces. Ok. Bueno, la primera. Entiendo que una manera de obtener la residencia americana es por haber sido víctima de un delito. Bajo ese tenor, las personas que sufrieron abuso por parte de agentes migratorios o policías son elegibles para esta residencia. Se puede tener acceso al informe del que hablabas, que realizaron con la Universidad de Chicago, donde podemos encontrar la información de las cifras de familias separadas. Se está negando el asilo por circunstancias de violencia de género por considerarse condiciones normales de violencia. ¿Qué impacto está teniendo esta medida? ¿Cómo se puede colaborar o laborar con ACLU? Y bueno, lo que ya mencionabas, Esmeralda, que te van a mandar mensaje a través de tu correo porque están realizando una tesis sobre ciudades santuario. Y justo, perdón que me meta, hay una pregunta de Saltillo sobre qué son las ciudades santuario. Y la última, ¿qué consecuencias trae a Estados Unidos hacer oídos sordos a los tratados internacionales de derechos humanos? Y ahora sí, a la última de veras. Desde ACLU, ¿cuál es el trabajo que hacen para mejorar las condiciones, los centros de detención? Ya hay más, pero es demasiado. Bueno, y te regreso la palabra, Esmeralda. Ok. Sí, hay visas especiales como VAWA y la visa U para personas que son víctimas de ciertos crímenes en Estados Unidos. No sé, yo creo que es un poco igual. De nuevo, no soy abogada de migración, entonces no tengo experiencia de primera mano en cuanto a estos temas. Lo que sí sé es que, por ejemplo, hay cada visa tiene una cuota al año, entonces se van a veces retrasando los procesos. Y no nada más es ser víctima de un crimen. Yo creo que en este caso las agencias de migración muy probablemente no entrarían, pero de nuevo no soy abogada. Yo creo que dependería mucho de la circunstancia de las personas, porque como sabemos están autorizados a utilizar la fuerza física en algunas cuestiones y con la poca transparencia que hay en cuanto a las agencias federales, yo creo que es muy poco probable que un caso de esos pueda proceder, pero igual no soy abogada de inmigración en ese sentido. Lo que sí sabemos es que es para personas que han sido víctimas, por ejemplo, VAWA, por parte sobre todo de su pareja. Y visa U para personas que han sido víctimas de algún crimen en Estados Unidos, pero no nada más de ser víctima, tienen que haber colaborado con la policía en lo que es la investigación o con la autoridad local, y además de eso tienen ellos que recibir como un aval, es una forma donde la autoridad judicial los avala como víctimas. Entonces muchas veces hay personas que
denuncian, o hay personas que son víctimas pero no denuncian y nunca empieza una investigación formal en contra del agresor. Entonces esas personas no califican, no es algo tan sencillo, tarda bastante tiempo y como mencioné hay cuotas anuales para este tipo de visas y eso a veces ocasiona que se retrase el proceso en las mismas. Para lo que es el informe y los datos de familias separadas, le voy a enviar los links a CIDED para ver si ella me hace favor de enviárselos a todos ustedes que están atendiendo el diplomado. La pregunta de violencia de género no me queda muy claro cuál fue la pregunta, no sé si me la pueden repetir. Se está negando el asilo, se está negando el asilo por circunstancias de violencia de género por considerarse condiciones normales de violencia. ¿Qué impacto está teniendo esta medida? La verdad no sabría decirles, como nuestra oficina no maneja casos individuales, no sé cuáles son las estadísticas en cuanto a personas que se les está negando el caso. Sin embargo, como mencioné, se tiene un litigio actualmente en contra de lo que es excluir a las personas que sufren de violencia doméstica o de violencia por parte de pandillas, y eso es algo que está en proceso todavía, entonces no tenemos una resolución o alguna declaración por parte de las cortes en Estados Unidos porque está en proceso todavía. ¿Cómo podemos colaborar con ACLU? Pues yo estoy abierta a sugerencias, como mencioné, o sea, yo trabajé en casa del migrante y para el PDIB, entonces sé lo importante que es tener alguien que te pueda apoyar en Estados Unidos, sobre todo cuando tratas con población deportada, porque la gran mayoría de sus necesidades son de este lado, la mayoría quiere regresar, la mayoría tiene quejas de Estados Unidos, la mayoría de las pertenencias, etcétera, todo eso está de este lado. Entonces, yo trato de ser muy proactiva en estar en constante contacto con nuestros aliados en Tijuana y también en atender como eventos y presentaciones de este tipo para tratar de informar a las personas, una sobre nuestro trabajo y otra sobre como el contexto político para entenderlo un poquito mejor, porque sí también a veces batallamos en ese sentido porque los medios o la forma en que se comunica la información a veces no es muy clara o no es la adecuada, entonces también nos gusta como asegurarnos que tienen información confiable en ese sentido. Entonces, si nos quieren mandar casos individuales, mis datos ahí van a estar disponibles. Si tienen ideas de realizar alguna otra entrenamiento o cuestiones virtuales o alguna reunión presencial, con todo gusto también es algo que podemos explorar. Y de ahí seguir, ¿no? Por mi parte, yo estoy abierta a cualquier sugerencia que tengan en cómo podemos mejorar la colaboración con las organizaciones en México. Entonces, ya nada más falta ver qué ideas salen. Y de la ciudad de santuario, las ciudades de santuario no hay una definición específica, simplemente en el caso, y voy a hablar de California, son ciudades donde pretenden limitar la colaboración de las autoridades locales de policía con las autoridades federales de inmigración o de crear ciertas políticas de lugares seguros, etcétera, donde las personas no puedan ser detenidas. Obviamente, si una persona está enferma debe de tener acceso a servicios médicos de emergencia, entonces no deben de ser detenidas mientras están solicitando acceso médico. Los menores que van a la escuela tampoco deben estar siendo privados de educación, etcétera. Entonces, no hay una definición formal como tal. En el caso de California es limitar la colaboración entre estas agencias y crear espacios seguros. Y como mencioné, no quiere decir que las personas están 100% protegidas de operativos de migración. Sabemos que eso no es cierto, por eso tenemos la red de respuesta rápida para atender a esas emergencias, pero sí estamos tratando de separar lo que es la policía local de las agencias federales de inmigración, ya sea también por cuestiones de seguridad de la población en general y de que las comunidades tengan confianza en las autoridades que están ahí para protegerlos técnicamente. Las consecuencias de tener oídos sordos a organismos de derechos humanos internacionales, no sé si las hay,
Creo que por eso hay tanta negligencia o tantos ataques en contra del derecho internacional al asilo. Estados Unidos, a pesar de que no tiene ratificados casi ningún acuerdo internacional, entonces no están obligados a cumplir. También, como saben, pues ya nos vamos a retirar al parecer de ciertos comités internacionales, entonces de estar presentes. Entonces no es algo que sea prioridad para esta administración. Obviamente bajo administraciones pasadas también han dejado mucho que desear, pero creo que es muy claro que bajo esta administración el hecho de estar dispuestos a retirarnos fuera de la presión pública y de quedar mal internacionalmente, no hay grandes consecuencias hasta el momento, no ha habido grandes consecuencias para el país en ese sentido. ¿Qué hemos hecho en cuanto a los centros de detención? Es complicado. Por ejemplo, como mencioné, trabajamos en varias áreas. Trabajamos desde la legislatura hasta litigio, hasta en las comunidades. Entonces no todo es litigio todo el tiempo. Sí, obviamente hay una manera más rápida y más efectiva de hacerlo, es mejor, porque los litigios, por ejemplo, del López Venegas que mencioné, se tardaron casi 5 años entre lo que fue formar el caso, entre las audiencias con el juez y entre la implementación del acuerdo. Entonces, muchas de las personas que nosotros teníamos en contacto con López Venegas, que calificaban, ya se habían regresado a Estados Unidos porque ya había pasado varios años de su deportación y cosas así. Entonces, sí tratamos de hacer de defender o de mejorar las políticas o procesos de otras maneras. Por ejemplo, hemos sabido que cuando las personas, que mujeres embarazadas estaban en detención, cuando la política era que no estuvieran en detención migratoria, al menos que fuera absolutamente necesario, cuando nos enteramos de esos casos, se manda nuestro equipo legal mandó una carta al centro de detención en Otay diciéndoles que no estaban aplicando correctamente lo que es su propia política del manejo de las personas. También se han hecho algunos litigios en contra como de las condiciones médicas, etcétera, pero a veces es como lo que es el sistema de detención en Estados Unidos es un monstruo, y no nada más de migración, sino también de penal o criminal, porque muchos tienen como contratos privados. Entonces es un sistema de ganancia, y es un poquito complicado a veces tratar de imputar ciertas responsabilidades al gobierno, porque a veces son del contratista privado, etcétera, a la transparencia, porque desde algo también que ha afectado bastante nuestra habilidad de trabajar en temas migratorios a ese nivel es que después del 11 de septiembre Migración se creó DHS, que es el Departamento de Seguridad Interna, y Migración pasó a ser parte del Departamento de Seguridad Interna. Ya no es algo meramente civil, por decirlo de alguna manera, sino que ya pueden ellos hacer argumentos de protección de seguridad interna del país, y de que por motivo de esa seguridad o de estar protegiendo el país no pueden no pueden darnos cierta información, o hay ciertas cosas que se les están permitiendo a las autoridades, a las agencias de migración, que no se les hubiera permitido si no fueran parte de ese criterio de defensa nacional en el país. También en cuanto a los centros de detención, el proyecto de litigio fronterizo tuvo una demanda sobre las condiciones de las hieleras en Arizona, y también se tuvieron que exponer varios como videos y fotos de las personas detenidas en esas condiciones. Entonces, eso tampoco ha sido como un litigio como tal, fue un litigio para acceder a todos esos documentos y esas fotografías, etcétera, del trato a las personas. Entonces, yo creo que también aquí es donde entra es muy importante como la comunicación y la documentación que se pueda tener, porque nosotros no tenemos la capacidad, obviamente, de estar en todos los centros de detención, o muchas veces las personas, como mencioné, hablan más o se sienten más tranquilas de comunicar esas cosas una vez que ya pasaron por esa situación y ya están fuera del país, donde nosotros no tenemos tanto acceso a ellos como anteriormente.
como lo tendríamos si estuvieran en Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo que hasta ahí, no sé si hay más preguntas. Ahí va un último bloque. De hecho, estamos muy bien de tiempo, aunque no pareciera, pero Esmeralda prefirió hacer una presentación de 1 hora y dejarle 1 hora para preguntas y respuestas. Entonces, en realidad vamos súper bien. Vamos a abrir una última ronda de preguntas. Se preparan, por favor, en Honduras y voy a leer 2 preguntas. Una de Phoenix. ¿Cómo piensas que va a afectar todo esto en el caso de la comunidad mexicana en el caso de la persona mexicana que se declaró culpable de asesinar a una joven de Iowa? Y le voy a abrir la palabra a nuestra sede en Tegucigalpa. ¿Están listos, por favor? A Tegucigalpa la 1, Tegucigalpa las 2. Y bueno, ¿están listos en Chicago? Chicago a la 1. Chicago a la... Ya los íbamos a pasar. Adelante, por favor. Ryan. ¿Más? Les escuchamos. Sí, ok. Sí, bueno, en el caso, yo sé que usted, ¿verdad? Pero sí la miro que tiene bastante conocimiento, ¿verdad? Está, bueno, bastante empapada de su función y de todo. Yo quería preguntarle más que todo en general, con el caso de, digamos, los que se van ilegales, bueno, legales, digamos, normal, y después se quedan, sí, con visa, y después se quedan ilegales en el país, en los Estados Unidos. Pasa el tiempo, 10 años, 11, 15 años, tienen un hijo, ¿verdad? O 2 hijos. Yo quiero saber o sea, ¿hay una ayuda para ellos para que les salga algún tipo de un documento, ciudadanía, residencia? Si el hijo, digamos, ¿a qué edad? Bueno, se dice que a los 21 años, ¿verdad? Los pueden pedir a los padres, ¿verdad? O a la madre. Entonces yo quería saber si se puede hacer en esos casos algún trámite legal. Porque me imagino que hay muchas personas que han trabajado normalmente, no han tenido problemas, pero sí, ¿verdad? Está esa latente, esa preocupación de que tarde o temprano lo quieran, ¿verdad? Reportar, deportar, mandarlos a su país de origen, ¿verdad? Bueno, ahora sí, pues les encargo por favor si cierran su micrófono y su cámara. Le voy a dar la palabra ahora sí, está por ahí nuestra sede en Chicago. Chicago a la 1. Ahí van. Sí, ahí van. Sí, ya los vi. Ok. Bueno, abrió el... ¿Quién está hablando? ¿Abierto el micrófono? Adelante, Chicago. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Okay, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué pueden hacer nuestros hijos ciudadanos para ayudar a cambiar estas políticas de Trump que afectan a todos, especialmente a aquellos que somos irregulares? ¿Todo? Okay, repito la pregunta. Dice, bueno, mi pregunta es, ¿qué pueden hacer nuestros hijos ciudadanos en este país para ayudar a cambiar estas políticas de Trump que afectan a todos, especialmente a aquellos que somos irregulares,
y como organización que ellos son, de qué manera pueden apoyar. Muchísimas gracias. Si me permites, Esmeralda, voy a juntar todas estas participaciones de sedes ya para regresarte la palabra y cerrar la sesión, ¿te parece? Bueno, queridas sedes, les ruego por favor que estén atentas. En lo que no sabemos si prenden el micrófono, los agarramos fuera de la sala o hay un problema técnico, estamos perdiendo minutos valiosos. Entonces, les reitero por favor que estén muy atentas y las vamos a pasar si no abren su micrófono pronto. Sé que Los Ángeles ya está por ahí. ¿Podrían abrir micrófono, por favor? Bueno, ¿me escucha? Sí, perfecto. Adelante. Me escucha, perfecto. Mire, yo tengo una observación para el taller. Con agradecimiento a la ponente porque la veo muy ocupada, pero me parece que las diapositivas como información son insuficientes y fueron leídas muy rápido. De tal forma que yo, por ejemplo, ni me enteré qué cosa quiere decir ACLU porque no lo alcancé a escribir completo. Después de la crítica, dispensen por favor la crítica, sigo con mis preguntas. Mire, licenciada, vi que usted tenía en una de las diapositivas casos de acoso o agresión sexual y realmente me causó curiosidad a qué se refiere. Luego, la cuestión de cómo está la situación de California como santuario, porque por su definición es ciudad santuario. Y yo vi en las noticias que hay ciudades de California que no están de acuerdo con ser santuario, que había ciertos conflictos. Yo tengo duda, ojalá nos informe. Luego, también decía usted que hay diferencia entre agentes locales que pueden fungir como federales. En términos legales, ¿qué implica? Es decir, a mí no me queda claro qué implica que ellos, a lo mejor tiene que ver que se hacen más rápidos los juicios, estas cosas que son como especie de juicios. Luego, también dice que ya se van a retirar de la relación con ciertas instituciones internacionales. ¿Puede abundar? Es muy importante. Luego, ¿cómo decían en las primeras veces cuando estaban deteniendo, justamente cuando llegó la caravana, que a la gente le hacían juicios rápidos y lo soltaban en Tijuana? Ese término es del periódico, ¿qué quiere decir soltar? Es decir, ¿cómo son las condiciones, verdad? Que se dan cuando una persona sencillamente la dejan en Tijuana y es el nivel de deportación en tal medida que no sé en qué contexto se desenvuelven estas personas, no sé si usted tenga información. Luego, esto de perder documentos es muy serio, licenciadas, seguramente usted lo ha visto, gracias por la descripción que nos hace de los procesos. Son procesos en donde a la gente no se le está tratando ni siquiera como preso, sino que el procedimiento es peor, ya no tienen ni siquiera condiciones de aseo, no tienen descanso, vienen de lo que es el proceso de trayecto. Nos ilustró muchísimo con eso y sin embargo, de todas formas, ojalá pueda abundar. Y sobre estas cuestiones, por ejemplo, ustedes derivaron que una madre se ve en la disyuntiva de irse con su hijo o sin su hijo, pero de irse, y que no necesariamente debería irse, podía pelear por quedarse. Pero, ¿cómo están ustedes difundiendo estas situaciones para prevenir a las mujeres en esta situación, irónicamente, en la que están en un juicio y se van? ¿Cómo eslabonan ustedes esa información? ¿A quién se le están haciendo llegar y cómo? Y bueno, finalmente, cuando usted decía que hay padres no elegibles, ¿es en base a qué? Muchas gracias. Por eso sobró mucho. Muchas gracias. Soy de Los Ángeles. Les garantizo que desafortunadamente no se van a lograr responder todas las preguntas que ustedes nos hicieron, porque además fueron como 10. Y bueno, acá ya me están pidiendo emoción en las otras sedes que pues eran 2 minutos. Entonces, bueno, pero Esmeralda vi que estaba súper apurada ahí anotando, como para poder en un futuro próximo, como en los próximos días, contestar cada una de las preguntas. Bueno, ¿están por ahí en nuestra sede en Tijuana? Hola, buenas tardes. Adelante. ¿Sí nos escuchan? Ok. Nosotros estoy súper cerca de la cámara. Sí, rápido. Corre.
En Casa de Migrante han llegado varias personas que han sido diagnosticadas con problemas psiquiátricos graves en Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer si sabemos o tenemos indicios de que no recibieron asesoría legal como debe ser? La siguiente pregunta es sobre la resolución de Jeff Sessions relativa al asilo y la violencia particular, si ha habido en las resoluciones de los jueces alguna especie de excepción, si encuentran tal vez elementos de violencia gubernamental los puede ayudar en su caso. En ese mismo sentido, ¿consideras que hay una intención especial para entorpecer el derecho a solicitar asilo en Estados Unidos? ¿O si hay antecedentes en ese sentido? Y si consideras que la garantía de los derechos humanos es compatible con la lógica de control inmigratorio de Estados Unidos, de ser posible, ¿cómo? Y finalmente, ¿en cuánto se han incrementado las denuncias de la patrulla fronteriza desde que Trump entró a su administración? Eso sería todo. Gracias. Oigan, ya no digan finalmente, porque la verdad es que cuando dicen finalmente todavía les faltan como 3 o 4 preguntas. Pero muchísimas gracias en Tijuana, saludos. Ah, mira, allá hay más preguntas, Marifa. No, bueno, gracias. Y ahora sí, yo sí, finalmente, le voy a dar la palabra a nuestra sede en el Consulado General de Tucson. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿cuáles son los elementos que se toman en cuenta para determinar que una problemática se pueda convertir en un caso de demanda colectiva? Gracias. ¿Solamente es esa pregunta? Sí, gracias. Muchísimas gracias, Tucson. Bueno, te regreso la palabra, Esmeralda. Bueno, gracias. Ya sé que nos quedan como 4 minutos, entonces, ¿qué pueden hacer los hijos ciudadanos que entran, los hijos ciudadanos para apoyar? Yo creo que algo que es muy importante es la participación cívica. Entonces, si las personas ahorita, los que ya son ciudadanos y pueden votar, tienen que asegurarse de informar y votar por personas que tienen propuestas de acuerdo a sus valores o de acuerdo a sus necesidades. Las personas que son residentes y califican ya para ciudadanía deberían estar haciendo también ese proceso para poder tener esa voz en cuanto al proceso político en Estados Unidos, además de involucrarse, ¿no? Como en ciertas organizaciones y sin dejar de lado el poder de la juventud, si se tiene DACA, si se han tenido algunos de estos programas, recientemente es precisamente porque los jóvenes, la juventud ha luchado por obtener esos beneficios. Entonces es muy importante la participación cívica y también educar a sus familias, a sus personas en cuanto a la migración y tratar de quitar esos mitos que hay, esa criminalización constante para las personas migrantes en Estados Unidos. Para los casos que ustedes están detectando de personas con graves problemas de salud mental o algunos hasta psiquiátricos, es muy importante que nos avisen para nosotros tratar de ver, de investigar qué fue lo que pasó en ese caso, si la persona en verdad no recibió esa representación legal o qué fue lo que pasó y si el gobierno está violando ese acuerdo que tenemos, es importante saberlo. Por eso les mencionaba que documentar y estar en constante comunicación con otros es importante, porque no hay manera de que nosotros nos enteremos que una persona no tuvo representación legal hasta que pasa por el proceso o si se encuentra alguna otra persona o algún familiar nos avisa o algo por el estilo, pero por eso es muy importante mantener la comunicación. Entonces, regresando a otra de las preguntas de los padres de por qué no son, de la ciudad santuario, perdón, de cuál es la definición. California es considerado un estado santuario. Las ciudades que se han pronunciado en contra, ya sabemos que han sido ciudades que a través de su historia han sido antiinmigrantes, y es una lástima porque muchos de ellos tienen gran población migrante o latina en sus comunidades, y no quiere decir que esas ciudades, aunque no estén de acuerdo, es una ley estatal, entonces tienen
están obligados a respetarla. Lo que hicieron en el caso de California, fue apoyar o unirse, por así decirlo, a la demanda que hizo el gobierno contra la SB 54 aquí, pero no quiere decir que no a defenderla. No, afortunadamente no han sido tantas, han sido pocas y son jurisdicciones que ya esperábamos que no iban a apoyar esa resolución, como mencioné, por sus antecedentes antiinmigrantes. La otra, en cuanto a las denuncias de patrulla fronteriza, no entendí bien a qué tipo de